Hola niños, ¿cómo les va a esos niños? ¿Cómo les ha ido? Les cuento así de primera que estaré con ustedes muy pronto. No se asusten, no. Simplemente lo bonito es que conversemos con ustedes, con sus padres. Todo es bien. Siempre me he caracterizado por ser así. Yo no soy riesgo para nadie, ¿eh? Yo soy amistad para todos y comprensión. Solamente enemigo soy para aquellos que creen que el mundo es fácil. El mundo no es fácil. El mundo es complicado. Así es, así es. Si no todo fuera sonrisas, alegría, ¿no? Así que estaremos ahí, creo que el jueves o viernes, para dialogar un momento. Tengo que estar. Entre más pronto mejor, porque se viene ya la finalización del primer trimestre, ¿no? Bien, niños, vamos a hablar. Les cuento, bueno, no les cuento nada. Les vamos a dar una clase, proyecto un poco y ciencias naturales, ¿no? A hacer unas preguntitas nada más ustedes, sencillas, con una explicación que voy a hacer aquí en pizarra y también en PowerPoint. Tremendo error de la otra vez, ¿no? Ajá, por eso le dije, escuchen hasta el minuto 25, creo, ¿no? Ahí adelanten hasta el 30 y no sé cuánto, de ahí para adelante, ¿no? Pasa que un tramo, no era que escuchen un tramo porque no había, no estaba PowerPoint funcionando, ¿no? O sea, hasta el minuto 25 que creo que era, no, hasta ahí era factible. Y el resto no porque no estaba la PowerPoint, ya las diapositivas no estaban. Pero creo que es el minuto 35 o 40, algo así, para adelante, ahí sí otra vez tenían que verlo, ¿no? Porque ahí estaba el deber. A pesar que en esta parte de hasta el 25 ya explicaba algo del deber. Pero bueno, es un primer error que se cometió haciendo el video, no quería hacerlo nuevamente porque ya no había más tiempo. Y ahora sí vamos a clase, niño, porque mucha atención, atención, please, ¿no? Atención, por favor, atención, por favor. Vamos a hablar de las plantas, pero en PowerPoint. Y de ahí me vengo aquí, en vivo y en directo con ustedes, ¿no? Entonces vamos a ir a compartir, PowerPoint, ¿no? PowerPoint para ver el asuntito ese. Bien, niños, sé que esta clase ha sido muy tarde, lo sé, porque ya no cuento, pero vamos a clase. Aquí estamos en clase. He dibujado una plantita, a ver un ratito, un segundito, como siempre. Vamos a aprovechar aquí, hay un espacio. Ya, aquí lo ven mejor, muy bien, muy bien. Tengo que tener vigente si estoy grabando o no. Cada vez uno aprende más en la vida, siempre se aprende, niño. Ya. Mira, aquí tenemos una planta, ¿no? Que yo la he dibujado así nomás. Es la misma planta que ustedes vieron en la pizarra. Es la misma. Es lo mismo nomás ahí. Bien, esta es una planta, como ustedes ya saben, niñito, ¿no? Tiene su tallo o tronco, ¿ya? Que se va ramificando por todos lados, se va regando, ¿no? El tallo, haciéndose ramas, y así. Y en las ramas van las hojitas, ¿no? Y acá están las raíces. Bueno, ¿qué es la importancia de la planta? ¿No? ¿Quién le da de comer a las plantas? Mi mamá. No, las plantas solitas. Hay algunas que solitas, otras son cultivadas, ¿no? Cosa que ya vimos, ¿no? Ya vimos. Bien. Ahora, vamos a ver cómo se alimentan las plantas. ¿Cómo se alimentan las plantas? Bien. Hay una palabrita que yo ya lo dije y lo vas a repetir. Fotosíntesis. Fotosíntesis. Una sola, fotosíntesis, ¿no? Que es una magia de la planta. ¿Qué es la fotosíntesis? Ah, bueno, la fotosíntesis, niñito, es un trabajo que hacen las plantas para autoalimentarse, o sea, se alimenta por sí sola. Entonces, fotosíntesis es un proceso, hacen algunas cositas, ¿no? Es un proceso
Por ejemplo, la palabra proceso, mi niño, quiere decir algunos pasos que hay que dar, algunos trabajos que hay que realizar. Por ejemplo, cuando tu mamita hace una sopa de gallina, son algunos pasos, ¿no? Pone la olla, pone el agua a hervir, hace el refrito, le pone aliño, pela las papas, le pone sal, pimienta, las presas de pollo y así. Todos esos pasos que voy diciendo es el proceso. O sea, proceso es un conjunto de pasos a realizar, ¿ya? Es como cuando tu mamá hace una sopa, ¿no? Más o menos así, entiéndetelo. Ese es un proceso. Entonces, la fotosíntesis es un proceso que hace la planta, que hace esta planta que tú ves aquí. Es un proceso que hace esta planta, como que fuera tu mamá. Es un proceso que hace esta planta para alimentarse por sí sola. Por sí sola se alimenta. ¿Ya? Entonces, eso es fotosíntesis, un proceso que hace la planta para alimentarse, para desarrollarse, para vivir. Está clarito, ¿no? Está clarito. Ya. Entonces vamos a explicar un poquito de esto para que tenga conocimiento, mi niño, conocimiento de esto. Por ejemplo, ¿qué necesita para la fotosíntesis? ¿Qué se necesita, no? Sabiendo que ya sabes lo que es fotosíntesis, ¿no? Entonces, fotosíntesis es un proceso que hace la planta para fabricar su alimentación. Lo digo de diferentes formas. La cosa que produce sus propios alimentos. Ella produce sus propios alimentos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues primeramente necesita de materia prima, así como cuando tu mamá hace la sopa, necesita la materia prima. ¿Y qué es la materia prima? La materia prima son los elementos que se necesitan para hacer algo. Por ejemplo, la sopita de tu mamá. La materia prima es la papa, la materia prima es la cebolla, el pollo, el agua, la sal, a todo eso le llamamos materia prima, o sea, los elementos que se necesitan para hacer algo. Y así mismo, entonces la fotosíntesis necesita también elementos, materia prima, también necesita elementos. ¿Qué elementos, profesor? Necesita agua. Ah, ya bien. Agua. ¿Qué más? Sales minerales. Agua, ya dije. Sales minerales y también necesita dióxido de carbono. ¿Y qué es eso, profesor? Ya, a ver, te explico. Agua. El agua la encuentra debajo de la tierra. O cuando la persona le echa agua, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el agua se encuentra debajo de la tierra. También otras que le echan agua también. El hombre le echa agua. Bien. Las sales minerales. Estamos hablando de la materia prima, ¿no? Los elementos que necesita la fotosíntesis. Bien. Las sales minerales. ¿Y dónde están las sales minerales? Acá están las sales minerales. En el suelo, en la tierra, están las sales minerales. ¿Y qué es eso, profesor? Pues las sales minerales son, la composición de cómo está hecho la tierra. Digamos que a la tierra la compone microorganismos, elementos muy diminutos que tú no lo alcanzas a ver, ¿ya? A la cual se le llama microorganismos, o quizás microbios, ¿ya? Que la tierra tiene, y tiene a millones de millones. Imagínate que era que me vean, ¿no? Para seguir explicando, pero ya me están escuchando, ¿no? Mis niños me están escuchando, ¿no? Vamos a ver si hago para la forma que me escuchen. Es que la pizarra, tengo miedo que no se vea la imagen. Pero me están escuchando, pónganme atención, ¿no? Imagínate que tú coges un puñado de tierra del suelo, ¿no? Tú vas a la calle y coges un puñado de tierra. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿no? Ya, coges un puñado de tierra y en ese puñado de tierra, aunque tú no lo creas, y los científicos dicen, mi niño, que en ese puñado de tierra hay millones de microorganismos. Se dice que en un puñado de tierra hay más, o sea, hay más microorganismos
que habitantes de la Tierra, que personas de la Tierra, que la cantidad de personas que hay en este mundo, en un puñado de tierra existen más microorganismos, mucho más, millones de microorganismos en un puñado de tierra. Existen millones de microorganismos. Si queremos compararlo con la cantidad de habitantes, aquí en este puñado de tierra hay más que los habitantes de la Tierra. Más que los habitantes de la Tierra. Si la Tierra ya tiene millones de habitantes tiene la Tierra, pero en este puñado de tierra que tú tienes en la mano, hay más que esos habitantes de la Tierra. Mucho más, pero estos son microorganismos. Son, en cambio, seres muy diminutos, que solamente un microscopio lo puede ver. ¿Ya? Entonces, aquí hay millones de microorganismos. Y de eso se alimentan las plantas. Ya, ahí están, entonces, ahí están las sales minerales. Por eso yo una vez dije, mi niño, pon pues la lengua en la tierra y verás las sales que se siente, es salado, y ahí hay millones de microorganismos, pero no debes hacer eso, ¿no? Eso es un ejemplo que te doy. Entonces, ya sabemos, ¿qué más? El dióxido de carbono, niños, hay tres: agua, que ahí se encuentra debajo del suelo, sales minerales que se encuentran por millones de microorganismos, y el dióxido de carbono también que se encuentra en la tierra, pero también la que tú produces. El dióxido de carbono es cuando tú respiras, ahí va el dióxido de carbono. Imagínate, todo el mundo bota dióxido de carbono, todos. Este mundo se acabaría en un instante si no existieran las plantas. Si no existieran las plantas. ¿Ya? Ya voy a explicar un poquito más acá eso, acá en vivo, ¿no? Entonces, niños, la fotosíntesis, para que sea una fotosíntesis, ya sabes que es la fotosíntesis, ¿verdad? Ya lo repetí, es un conjunto de procesos que hace la planta para autoalimentarse o para crear su propio alimento, pero para eso necesita esta fotosíntesis agua, sales minerales y dióxido de carbono, ¿ya? Lo que tú botas cuando respiras. Lo que tú respiras es oxígeno, pero cuando botas es dióxido de carbono, ¿ya? ¿Entendido? La Tierra también bota dióxido de carbono. Las fábricas, los carros que queman combustible, botan eso negro, eso es dióxido de carbono. ¿Y quién respira eso? Las plantas. Bien, niño. Hasta ahí voy explicando el asunto, ¿no? ¿Qué más? Después, ¿qué más debe suceder? Niños, el agua y las sales minerales suben por las raíces. El agua, que tú ves aquí dice agua y aquí dice sales minerales. Estos suben por las raíces al tallo, y se va. ¿A dónde cree que se va? A las hojas. Se va a las hojas. Ahí se queda el agua y las sales minerales. Pero profesor, falta dióxido de carbono. Claro, falta el dióxido de carbono. Pero ¿cómo sube ese dióxido de carbono a las hojas? Porque son tres elementos que debe haber, ¿no? Agua, sales minerales y dióxido de carbono. Ya subió el agua por el tallo, ya subió las sales minerales por el tallo y llegó a las hojas. Ambos llegaron a las hojas. ¿Qué elemento ha llegado a las hojas hasta ahorita? El agua y las sales minerales. Falta el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo sube ese dióxido de carbono? Niño, esta es una hoja. ¿Te acuerdas que la otra vez le enseñé una hoja? La parte de abajo de la hoja, existe unos poros, unos que le llamamos estomas. Son como unos huequitos chiquititos que nunca se nos alcanza a ver. Se llaman estomas. Por esos huecos, la planta absorbe dióxido de carbono, el que tú botas, el que la moto bota, el que el barco bota, el que la tierra bota, el que cuando tú quemas basura bota. Todo se llama dióxido de carbono. Lo que tú quemas se llama dióxido de carbono. Si tú quemas leña, el humo se llama dióxido de carbono. Si tú ves una moto, tubo de escape sale el humo, ese es dióxido de carbono, ¿ya? Cuando tú respiras
si botas, eso no alcanzas a ver, pero ahí está el dióxido de carbono. Entonces, las hojas respiran eso, el dióxido de carbono, por esos huequitos que se llaman estomas, por ahí respiran. Entonces ya la hoja ya tiene 3 elementos. El agua, que viene de la tierra, las sales minerales, que viene de la tierra, y el dióxido de carbono, que se mete por las hojas, por los estomas de las hojas. Ya tiene los 3 elementos, las 3 materias primas, ya tiene la materia prima, ya tiene agua, sales minerales y dióxido de carbono en esa hoja. Ahora sigue el proceso, ¿no? ¿Qué tiene la hoja ya en este momento? Profesor, tiene agua, tiene sales minerales y tiene dióxido de carbono. Muy bien, ya la hoja ya está llenita de eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a seguir el proceso de la fotosíntesis. Ya, entonces, aquí va a actuar una cosa, un pigmento, una sustancia verde. ¿Te das cuenta que todas las plantas, las hojas son verdes? Eso se llama clorofila. ¿Por qué son verdes las hojas? Porque tienen una sustancia verde llamada clorofila. Ah, ya, entonces lo verde se llama clorofila. Sí, el color verde se llama clorofila. Ya, clorofila. Cuando tú ves una hoja es verde, esa hoja tiene clorofila. Muy bien, muy bien. Entonces esta hoja ya está llena de los tres productos, ¿no? Agua, sales minerales y dióxido de carbono. Y la recubre la clorofila. La clorofila, todo es clorofila, pero esa clorofila ya se está entreverando con agua, sales minerales y dióxido de carbono. A estos 3 elementos, niñito, padre de familia, estos tres elementos se le llama savia bruta. Savia bruta. Así se le llama, una savia bruta, es como una sustancia, ¿no? Savia bruta, así se le llama. Pero esta savia bruta pasa a ser savia elaborada. ¿Pero cómo pasa a ser savia elaborada? ¿Cómo? Si sabemos que el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono que hay en una hoja, atrapada por la clorofila, que es un pigmento verde, o sea, una sustancia verde, ¿ya? Se llama savia bruta. El agua, sales minerales y dióxido de carbono, que está atrapado con la clorofila, se llama savia bruta. Ah, ya, savia bruta, es una sustancia. Bien, y esta savia bruta, niñito, ¿ya? A ver, aquí te explico para que no te confunda. El agua, sales minerales y dióxido de carbono, a eso se le llama savia bruta, a las 3 de aquí. Agua, sales minerales y dióxido de carbono se le llama savia bruta. ¿Ya? Es como que en el preparado de la sopa de tu mamá, la papa, la cebolla, el tomate, la presa de pollo, todo eso se va a llamar caldo de pollo. En cambio aquí, en la fotosíntesis, el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono se va a llamar savia bruta. ¿Ya? Y esa savia bruta se va a convertir en savia elaborada. ¿Pero cómo se convierte, profesor, a savia elaborada? Ya te explico. Ya te voy a explicar. Mira, acá he dibujado una hojita. Aquí hay una hojita. Ya una hojita. ¿Sí ves? Una hojita. Entonces ya en esta hoja está la clorofila y la savia bruta. La savia bruta y la clorofila, ¿no? Ya sabes, la savia bruta son estos 3 elementos, ¿no? Estos 3 elementos, niñito. Entonces la hoja ya tiene esta savia bruta y la clorofila, que es un pigmento verde, o sea, un color verde, ¿no? Una sustancia verde. Entonces aquí ya está. Y cuando recibe el sol, los rayos del sol, los rayos del sol, ya, es como que se cocinara algo. Es como que se cocina algo, así como la sopa de pollo, ¿no? Esto se va a convertir en sopa de pollo. Aquí esto se va a convertir en savia elaborada, ¿ya? O sea, la savia bruta que está aquí en la hoja con la clorofila, cuando recibe el sol, los rayos del sol, esto es como que se cocina y ya lo va a terminar y se va a llamar savia, ya no bruta, ahora savia elaborada. Savia elaborada. Y esa savia elaborada se va a regar por toda la planta,
se va a regar toda esa savia elaborada como sangre, por todo, hasta por las mismas hojas, por todo esto se va a regar de savia elaborada. Y ese es el alimento de la planta, ese es el alimento de la planta, ¿ya? O sea, esto, lo que acabo de decir, se llama fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es el proceso que hace la planta para fabricar su propio alimento. Muy bien, muy bien. No me aplaudan, no me aplaudan. Ahora, ¿qué más? Mira, esa savia elaborada la va a depositar en ciertas partes. Quizá hay un exceso de savia elaborada, ¿no? ¿Y dónde la va a depositar? En el fruto. En el fruto. Por algo la planta tiene fruto, ¿no? O sea, primero nacen las flores, cosas así, se desarrolla, pero todo eso, toda esa savia elaborada va al fruto también, por todas partes. Si hay una manzana, pues esa savia elaborada también va a la manzana, para que esa manzana tenga vida, no se pudra en la planta, ¿no? Porque si no vas esa savia elaborada a la fruta se pudre. Muy bien, muy bien. Eso entonces, niño, se llama fotosíntesis. Mira que actuó el sol. El sol tuvo que actuar al final, es como la hornilla, ¿no? La hornilla actuó al final para cocinar esta savia bruta que está aquí, esta savia bruta, ¿no? ¿Y qué es la savia bruta? La savia bruta es el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono. Bien, bien, bien. ¿Y qué le ayudó a la savia bruta a convertirse en savia elaborada? La clorofila. La clorofila que hay en las hojas, que el sol al caer en la clorofila cocina la savia bruta que hay en la hoja y la convierte en savia elaborada. Muy bien, niño, excelente, excelente. Creo que la explicación ha sido muy buena. Entonces vámonos a la pizarra ahorita. De repente, alguna duda de algún niño, ¿no? Siempre de repente yo debo calcular que puede existir alguna duda. Por lo tanto, me voy, ¿dónde voy? A ver, ¿dónde acá creo que voy? A ver, queda aquí. Vamos a ver qué dice acá. Bien, estamos ya aquí para explicar. De repente no se entendió en la primera explicación, ¿no? De repente. Aquí está lo que acabé de explicar en PowerPoint. Listo. Mire, la planta, que ya expliqué, ¿no? No que ahora está en vivo. La planta, las raíces, y aquí está. Y la pregunta era, ¿cómo la planta se alimenta? ¿Cómo la planta se desarrolla? ¿Cómo la planta crece? Bien, para que esto suceda, existe una magia o un proceso llamado fotosíntesis. ¿Y qué es eso, profesor? Fotosíntesis es un proceso que hace la planta para fabricar su alimento. Su alimento. Entonces, para que exista esta fotosíntesis, la planta necesita absorber agua, sales minerales, y dióxido de carbono. Dióxido de carbono es lo que tú botas cuando respiras y eso es dióxido de carbono. Cuando tú quemas papel, basura, cuando una moto se prende, un carro, un tractor se prende y la misma tierra tiene dióxido de carbono también. Entonces, esta agua y estas sales minerales suben por el tallo y va a las hojas, pero falta el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no sube por las raíces, el dióxido de carbono sube por las hojas. Las hojas lo absorben al dióxido de carbono, a lo que tú botas, a lo que queman papeles, todo eso quemado es dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, ¿por dónde las absorbe la hoja? Por unos huequitos que tiene abajo de la hoja, que se llama estomas, ¿ya? Y ahí, por ahí, entra el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, con estos tres elementos de aquí, que tiene la hoja, viene la ayuda de la clorofila.
La clorofila es un pigmento verde, una sustancia verde. Por eso todas las hojas son verdes, ¿ya? Ahora sí, ya viendo agua, sales minerales y dióxido de carbono en la hoja, y la hoja que tiene clorofila, viene la acción de los rayos solares. Los rayos solares que van a la hoja, no es que esta hoja la he puesto acá, esta hoja la he puesto acá, va a la hoja y cocina esas cositas, cocina la savia bruta. Ya sabemos que la savia bruta es el agua, sales minerales y dióxido de carbono, a eso se le llama savia bruta. Entonces los rayos del sol cocinan esta savia bruta, por decirlo así, ¿no? Para que ustedes lo entiendan más rápido, cocinan esta savia bruta, ¿ya? Combinados con la clorofila, esa sustancia verde, ¿ya? Y lo convierte en savia elaborada, en savia elaborada. Y esa savia elaborada, que otra sustancia, recorre por todo el árbol, la planta, hasta por los frutos recorre, ¿ya? Si no se pudriera el fruto, ya recorre. Listo, niños. Y aquí viene lo mágico, lo que falta para cerrar con broche de oro. Este proceso se llama fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Y qué sucede aquí? Como sabemos, ¿qué absorbió la planta? Dióxido de carbono, lo que tú botas. Pero cuando hace este proceso, este trabajo, esta planta para poder vivir, esto se llama fotosíntesis, ¿verdad? Cuando hace la fotosíntesis, la planta absorbe anhídrido carbónico, dióxido de carbono, absorbe y bota oxígeno, oxígeno, el que tú respiras, el que yo respiro. Imagínate si la planta no hiciera eso, nosotros, chao pescado, nos morimos. Por eso la importancia de la planta, la importancia increíble que hay en la planta. Sí, niños, muy importante las plantas en este maravilloso mundo. Bien, niños, ahora les voy a compartir otra cosita. Vamos a ver, vámonos a compartir otra vez. Vamos, para terminar esto, ¿no? Te voy a hacer unas preguntitas, como estas que están aquí. Como estas que están aquí, te voy a hacer las preguntitas. Dice, esta pregunta, mira que hay dos deberes ya. Este deber y el de proyecto también. De todos los deberes te voy a mandar. A ver qué dice aquí. Muy bien, estamos bien. Ahora sí, déjenme cerrar esto. Ahí. Bien. A ver, mire niño, te voy a hacer 3 preguntas para que tú las contestes. Tú vas a hacer esta pregunta en el cuaderno y la vas a contestar. ¿Qué realizan las plantas? Otra pregunta. ¿Para qué se utilizan las plantas? Otra pregunta. ¿Qué cuidados necesita? A ver, no tengo el láser, aquí está el láser. Entonces la primera pregunta, ¿qué realizan las plantas? ¿Para qué se utilizan las plantas? O sea, las plantas como esta, ¿no? Hay millones de plantas. ¿Qué cuidados necesitan las plantas? Bien, te voy a contestarlas, ¿no? A ver, la primera pregunta, ¿qué realizan las plantas? Mira que es diferente a la otra, ¿no? A la otra. ¿Para qué se utilizan las plantas? Diferente. Vámonos a la primera. Tuve que cambiarla porque en el texto las están muy parecidas. Porque uso y utilizar es lo mismo. Y usar un uso, no puede ser. Bien, entonces yo le he cambiado y le digo, ¿qué realizan las plantas? Entonces quiero que sepas, escúchame, porque lo que yo digo, tú por lo menos vas a escribir unas 2 o 3 cosas de lo que yo voy a decir, ¿no? ¿Qué realizan las plantas? Las plantas regulizan el clima, la regulan, o sea, la tienen estable. Las plantas hacen eso. Al respirar, al crear su fruto, o sea, hacer la fotosíntesis. Las plantas regulan el clima, lo mantienen así. Si te das cuenta que aquí hace 28 grados, ¿no? Pues lo tratan de mantenerlo en 28 grados.
Allá en la sierra creo que es 12, 15 grados, sube y baja de vez en cuando, pero las plantas se encargan de que eso siga pareciéndose, o sea, entre 15, 20, 25 grados. La planta ayuda a que el clima no salga de control. Porque si no hubiera planta, a lo mejor allá la temperatura sigue subiendo y se van a congelar. La planta evita eso. La planta evita eso. ¿Qué más hace la planta? Nutre el suelo, lo nutre, o sea, lo alimenta también al suelo, lo nutre al suelo. ¿Y qué es eso, profesor? Es que nutrir quiere decir que se alimenta. ¿Pero cómo se alimenta? Es que ellas, las plantas, si ves que a veces las hojas caen al suelo, las florecitas caen al suelo, el fruto cae al suelo, ¿no? Entonces todo eso es como que abona la tierra, lo abona a la tierra, ya, lo vuelve a ser útil, lo alimenta, porque la tierra se alimenta de los organismos vivos también de este mundo. Por ejemplo, de los desechos de los animales, pero animales que comen hierba. Por ejemplo, los burritos, las vacas, su desecho también sirve para la tierra, para que la tierra vuelva a producir, para que la tierra tenga más vida. Entonces, nutre al suelo. Las plantas nutren al suelo. Esa es la primera pregunta que estoy haciendo. ¿Qué realizan las plantas? Nutren al suelo o alimentan al suelo también. ¿Qué más? Limpian el aire contaminado. ¿Ya? Ellas también respiran dióxido de carbono y botan oxígeno. Da alimentos, es otra, da alimentos. O sea, ¿qué realizan las plantas? Estamos con la primera pregunta. Da alimento, produce alimentos, ¿ya? Produce su propio alimento también, esa es otra. Produce su propio alimento, aparte de dar alimento para los seres humanos, ¿ya? Y nada más, podría ser por ahí algo más, pero nada más, ¿no? Bueno, ya está todo. Hay más cositas, pero basta que ustedes contesten dos, tres cositas de las que yo dije y basta. Ya otra, ¿para qué se utilizan las plantas? ¿Para qué se utilizan las plantas? Las plantas se utilizan para fabricar muebles, se utilizan para la medicina, se utiliza para el combustible. Hay plantas que dan combustibles. ¿Sí? Se utiliza también para fabricar papel. Y muchas cosas más, pero vamos con esas 4 nomás, ¿ya? Otra, ¿qué cuidado necesitan las plantas para vivir? ¿Qué cuidado necesita la planta para vivir? A pesar, en la pregunta ¿para qué se utilizan las plantas? Bueno, diría un poquito más, ¿no? Pero bueno, con lo que dije creo que basta, ¿no? Madera, papel, fibra también, la fibra, medicina, combustibles, así. Entonces, con la última pregunta, ¿qué cuidados necesita la planta para vivir? Los cuidados, luz solar, abono. Abono. ¿Qué es el abono? El abono son ciertos tipos de tierras que están alimentadas por microorganismos, o sea, por organismos que sirven para la planta, con cosas orgánicas, o sea, que vienen de las plantas mismas. Entonces, ¿qué cuidado necesitan las plantas? Luz solar, abono, agua, fertilizantes. ¿Qué son los fertilizantes? Combaten los insectos, las bacterias que dañan a la planta. Los fertilizantes son elementos químicos producidos por el hombre para contrarrestar alguna enfermedad que tiene la planta, ¿no? Pero tú basta que me digas fertilizante y eso es todo, ¿no? También hay que limpiar la planta. A veces está polvosa, tienes que limpiar sus hojitas, limpiarlas, pulverizarlas con agua, o sea, échales agua para que se bañen también las hojitas, ¿ya? Y si lo hace con agua de jabón, está bien, excelente, no pasa nada.
Esas son las preguntitas que te voy a hacer, ese es un deber. Y el otro en el proyecto, ¿qué vas a hacer en el proyecto? Vas a realizar un cartel, o sea, como una publicidad, vas a escribir, ¿ya? Entonces aquí dice, realizar un cartel decorado, lo puedes decorar, pues no, Plío lo pinta, le pone una florcita, cosas así. Realizar un cartel decorado por ti, claro que ayudado siempre, ¿no? Y ponlo al lado de una planta, indicando qué necesita para vivir, o sea, vas a poner ahí en ese cartel lo que necesita para vivir, ¿no? Y yo ya te dije, ¿no? Luz, abono, agua, fertilizante, baños de agua con jabón, limpiarlas, así, esas cositas tienes que poner en ese cartel y lo pones al lado de la planta. Y al lado de la planta, ahí viene la fotito. Una fotito, y esa fotito tienes que enviármela, ¿no? Enviármela. Y ese cartel tienes que guardarlo como parte del proyecto, no tan grande, no va a ser tan grande. Un cartel más o menos, a ver, ahora sí me voy con ustedes acá nuevamente, vamos a ir nuevamente con ustedes. Ya, aquí descubrí que cuando yo salgo, voy aquí con ustedes aquí, resulta que ya no estoy compartiendo, eso no sabía, por eso fue el error de la clase anterior, el error gravísimo, ¿no? Allá no estoy compartiendo nada. Bien, entonces niños, tú vas a hacer un cartelcito para terminar la clase ya, un cartel. Aquí está la planta, esto ya puedo borrar porque ya está grabado, lo puedes volver a ver mil veces, ¿no? Ahí está la planta. Baja la plantita, no me voy a dejar, la plantita. ¿Eh? La plantita voy a dejar. Ahí está la plantita. Tú en una plantita que está ahí, esa plantita, vas a hacer un cartel. Ese cartel va a ver, vamos a ver. La planta pequeña, no un árbol, una planta pequeña ahí, del tamaño de aquí hasta acá, ¿no? El tamaño de tu brazo, antebrazo, ¿ya? O más chica, no hay problema. Vas a poner un cartelito aquí así, arrimadito, ahí, ya, que dice que esto va a borrarse, ¿no? Que ya el cartel va a estar tapando todo esto, entonces esto va a borrarse, lógicamente, ya, ahí. Bien. Entonces de repente, sí, ya no se va a ver nada, bueno, solamente el cartel, aquí está el cartel. Y pones ahí el deber que te indique cómo era el deber, lo que necesita, los cuidados, ¿no? Entonces pones aquí cuidados, sí, cuidado de la planta, cuidados de las plantas. No te ya entiende, cuidados de la planta. Listo, entonces aquí pones luz solar, agua, fertilizantes y todo lo que te dije, ¿no? Aquí la decoras con unas hojitas, ¿no? La decoras, pones cualquier ramita por acá, un corazoncito, ¿no? Y eso lo tienes guardado en el portafolio, ¿no? Le pones la fecha, no te olvides la fecha. La fecha estamos 5 de octubre, entonces 5 de octubre. 5 de octubre, dentro del cartel, ¿ya? Entonces un cartel simplemente es algo que tú quieres dar a conocer, lo cual lo puedes decorar. Ahí te mandan a investigar, no, ¿para qué? Un cartel simplemente tú debes saber que es un aviso, una propaganda que tú quieres dar a conocer, indicando tu objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Los cuidados de una planta. Y pirulín, pirulao, el cuento se ha acabado, niños. Nos vemos mañana, muchas gracias, ya saben lo que se tiene que hacer, ¿no? Y nos estamos mirando entonces. Chao, chao, cuídense, un abrazo para todos.